Hola Julio, pues me da mucho gusto saludarte y saludar a la audiencia. Pues un poco lastimado, mi querido amigo, por las gripas que me han perseguido, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y hoy tengo pues una reflexión sobre el tema de Ayotzinapa. A lo largo de los años, mi querido Julio, he escrito varios textos y esta reflexión pues es resultado de este proceso pues que me ha llevado a diferentes temas en el asunto de Ayotzinapa. Entonces, bueno, pues ahí voy y bueno, pues igual le pido a la audiencia paciencia porque el tema es bastante complejo y hay muchos elementos que lo hacen cada vez más complejo. En la época del gobierno de Ángel Aguirre se consolidó la alianza del viejo caciquismo y el crimen organizado. El gobierno del periodista, por cierto, expresidente del PRI en el estado de Guerrero, consumó el legado de los Figueroa con la consolidación del negocio del narcotráfico en el estado y luego provocar el más tristemente célebre de los crímenes de violencia política, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Una de las causas de esta realidad es el fortalecimiento del poder fáctico del crimen organizado como resultado de una monstruosa simbiosis, con el poder político, extendiéndose por los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco. Las policías convertidas en comandos de sicarios perpetrando ejecuciones y desapariciones forzadas, la economía del delito viviendo la prosperidad de la extorsión y el secuestro, una sociedad amenazada por una poderosa organización criminal que opera con la complicidad de las autoridades. En ese entonces, el grupo de Guerreros Unidos mantenía su dominio a sangre y fuego, librando una singular guerra mafiosa contra sus enemigos, los rojos. Según datos oficiales, la cifra negra de delitos no denunciados en el lapso de 2010 a 2014 en las zonas de operación de los Guerreros Unidos fue de más del 92%, subrayo el dato. En 2014, el cultivo de amapola y el tráfico de heroína vivía una época de esplendor. El reporte sobre la amenaza de las drogas de la DEA en ese año aporta datos reveladores. Más de la mitad de las 17,000 hectáreas de amapola sembradas en México se encontraban en Guerrero. La ganancia calculada de este negocio era de 38,000 millones de pesos al año. Esa es la dimensión del negocio que determinó una operación de lo que podemos considerar terrorismo de Estado, por lo que hoy se encuentra sujeto a proceso Ángel Aguirre. Un negocio cuyos beneficios bien pudieron escalar en la pirámide burocrática del poder hasta personajes como Miguel Ángel Osorio Chong, Salvador Cienfuegos y el propio Enrique Peña Nieto. El escenario de la tragedia ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014, donde lamentamos la triste pérdida de 6 vidas, 42 personas heridas y la desaparición de 43 jóvenes normalistas, es el de la verdadera narcopolítica nacional. Los nexos de Margarita Pineda, esposa de José Luis Abarca, con el grupo de Guerreros Unidos fueron probados. El entonces presidente municipal de Iguala contó con el respaldo de esa organización criminal para comprar su candidatura al PRD. 2 millones de pesos fueron suficientes para poner al servicio de Guerreros Unidos los recursos del gobierno de Iguala, incluidos policías convertidos en sicarios con placa, armados a cuenta del erario público. La Iguala de 2014 es un triste espejo donde se refleja la realidad de muchos municipios y ciudades, no solo del estado de Guerrero, sino del país. El crimen de Ayotzinapa es resultado de la descomposición social promovida por los grupos criminales y el sometimiento a los intereses de incipientes y tímidas instituciones democráticas. La desaparición de los normalistas es un crimen perpetrado con los recursos y la fuerza del Estado,
con la participación probada de las policías de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula, con la actuación terrible, con el accionar cómplice de otras corporaciones policíacas estatales y federales y el involucramiento de efectivos del ejército mexicano. Un crimen de Estado realizado con la complicidad de las autoridades del gobierno de Guerrero y con el ominoso silencio de las más altas autoridades del ejército y del país. En su tercer informe, el grupo de expertos independientes confirmó lo que se coreaba en las marchas con la exigencia de la presencia con vida de los normalistas. Fue el Estado. Esa operación de Estado tuvo dos fases, la de la desaparición de los 43 y la del encubrimiento del crimen. La normal estaba infiltrada. El ejército realizó una constante labor de espionaje. ¿Por qué no intervinieron efectivos del 27 Batallón asentado en Iguala para impedir el secuestro y la desaparición de los normalistas? ¿A quién se protegió? ¿Qué mandos del ejército, qué políticos establecieron nexos de complicidad con los Guerreros Unidos, el grupo criminal que mantenía el control político de Iguala? De acuerdo con los elementos de las distintas investigaciones realizadas hasta hoy, el móvil de la desaparición de los normalistas es la protección al tráfico de heroína con destino al mercado de Chicago y otras ciudades de Estados Unidos. Un negocio estimado en 38,000 millones de pesos, controlado operativamente por el Grupo de Guerreros Unidos, un negocio en el que altos mandos del ejército y del poder político pudieron verse beneficiados, personajes con el poder de realizar una operación de Estado para el tráfico de drogas rumbo al generoso mercado del norte, mi querido Julio. Una historia, una negra historia de la auténtica narcopolítica en México. Pero de cualquier manera, yo no renuncio al postrecito. Y el postrecito de esta semana, de verdad que es algo muy, muy sabroso. Precisamente mañana se inicia en la Cineteca Nacional México, la que está aquí muy cerca de los viveros de Coyoacán. Se inicia el 45, perdón, Foro Internacional de Cine. Este foro, a mí me parece que es de lo más interesante que se realiza en el año en la Cineteca. A mí me parece mucho más interesante que la muestra internacional. ¿Y por qué razón? Porque este es un cine de enorme libertad creativa que da paso a los creadores de mayor vanguardia cinematográfica en el mundo y se presentan diferentes ejemplos de ello, películas con una formulación de documental, con un tramado de documental y exactamente lo contrario, documentales con un tramado de ficción. Verdaderamente recomendable, hay que checar pues la cartelera y bueno, darse una vuelta porque en serio, es un cine de vanguardia creativa. Pero por hoy, mi querido Julio, me despido, te mando un abrazo y espero estar en mejores condiciones para la semana que entra. Muchas gracias y un saludo también a nuestra audiencia.